Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos oyentes que se incorporan a esta hora, la segunda hora de Es la Mañana de Federico en el radio. Hoy es martes 17 de noviembre y aquí estamos. Aquí nos pueden seguir escuchándonos a través de la radio y viéndonos a través de Viral TV, Vodafone Televisión y también la General Televisión, la televisión local que se puede ver prácticamente en todo Aragón. Hoy vamos a seguir disfrutando de una jornada muy parecida a la de ayer, aunque eso sí, poco a poco las temperaturas van descendiendo. Nuboso en el Cantábrico, en Galicia, en Castilla y León, en Aragón, en La Rioja y en Navarra y en toda la provincia de La Coruña. En el resto de España, cielos despejados y temperaturas muy semejantes a las que tuvimos ayer. A esta hora todavía fresquitas, 4 grados, por ejemplo en Madrid, pero hoy vamos a alcanzar los 17, 18, 19 grados, es en el entorno en el que nos vamos a mover en el centro peninsular. La máxima se registra hoy en Santa Cruz de Tenerife, 24 grados, que para Santa Cruz de Tenerife está muy bien, y la mínima, atención, el pelotón del pasmo en homenaje al jefe, Teruel, 1 grado bajo cero. Francia trata de recuperarse tras el golpe del pasado viernes, cumpliendo pues prácticamente con todos los rituales que en situaciones de duelo surgen de forma espontánea. En las calles, donde los franceses se han echado para homenajear a sus víctimas, y en las concentraciones los ciudadanos galos rompen a cantar su himno, la Marsellesa. Lo mismo sucedía ayer en el Congreso de la Nación en Francia. Allí miembros de la Asamblea y el Senado, en sesión conjunta, una sesión histórica, rompían a cantar su himno tras escuchar la intervención de su presidente François Hollande, que anunciaba un cambio en la Constitución tras declarar que su país está en guerra. Estamos en guerra contra el terrorismo yihadista. Francia intensificará los ataques en Siria. El terrorismo no destruirá la República destruirá el terrorismo. Voy a reunirme con Obama y Putin para unir fuerzas y encontrar un acuerdo que aún hoy está lejano. Bueno, pues la última hora que nos llega desde Francia y desde Siria en concreto es que el ejército francés cumple con lo que ayer anunciaba François Hollande y ha bombardeado nuevamente esta madrugada, es la última hora como les digo, posiciones del grupo yihadista del Estado Islámico en la localidad siria de Raqqa. Es el segundo bombardeo en las últimas 24 horas, cumpliendo con lo que ayer anunciaba François Hollande. Lo acaba de confirmar el Ministerio de Defensa galo en unas declaraciones que ha hecho a la televisión francesa. Según estas informaciones, lo que se ha bombardeado en esta ocasión es un centro de comando, un centro de entrenamiento de la formación extremista y que han sido destruidos en sendos ataques. Los dos objetivos han sido bombardeados y destruidos de forma simultánea. Los aviones despegaron de Jordania y de los Emiratos Árabes. Esta es, como les digo, la última hora. El gobierno francés ha propuesto 9 medidas antiterroristas, entre estas 9 medidas antiterroristas precisamente que continúen los bombardeos como estamos viendo. Pasan, entre otras cosas, por otorgar más competencias a los policías galos, cuya plantilla aumentará considerablemente en 5.000 agentes próximamente. Tras la declaración histórica de Hollande, ha llegado el tiempo de la diplomacia, de las conversaciones. Hoy se reúnen los ministros de Exteriores de la Unión. John Kerry, el secretario de Estado estadounidense, ya se encuentra en Francia y Obama y Putin también se reunirán con Hollande en las próximas horas. Mientras tanto, Mariano Rajoy, a su regreso de la cumbre del G20 en Turquía, imaginamos que pensando en las próximas elecciones del 20 de diciembre, dice que hay que pensar lo que uno dice cuando a uno se le pregunta.
pregunta, y cuando a uno se le pregunta por los ataques de Francia en Siria y la posible adhesión de nuestro país, esto es lo que responde el presidente del Gobierno. Francia, pues evidentemente ahora está en Siria, hay otros muchos países que no lo están, nosotros estamos en Mali, o estamos, como le decía, en Irak, o estamos en Djibouti, y hay otros países que no están. Lo importante aquí es pensarse muy bien las cosas, no decir cosas por decir, y tener muy en cuenta la opinión de los aliados y ir coordinándose con ellos. Bueno, parecía que el presidente del Gobierno estaba pensando en voz alta lo que probablemente le hayan dicho muchas personas en las últimas horas, pero no se crean que los líderes de la oposición en nuestro país se han saltado el guión. Luego, en unos instantes, podrán escuchar a todos ellos más o menos en la misma línea del presidente del Gobierno. Mientras tanto, las investigaciones y las operaciones policiales continúan en Francia, en Bélgica, en España y en el resto de países europeos. En las últimas horas se han producido 160 registros y 23 detenciones en el país vecino. Ahora se busca a 2 terroristas, especialmente en Bélgica, en el barrio de Molenbeek. Con Vanessa Vallecillo y Sara Sanz iniciamos el repaso por la última hora de los atentados. 1, 2, 3 y abrimos otra tienda. 1, 2, 3 y haces que tu negocio tenga una larga historia con la cuenta 1, 2, 3 Pymes del Santander, con la que, cumpliendo sus condiciones, obtendrás una bonificación del 1% en pago de nóminas y seguros sociales, un 2% en impuestos estatales y un 3% en suministros, seguridad privada y seguros de protección. Y además, condiciones preferentes de financiación para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 1, 2, 3 Pymes. Banco Santander. El número de víctimas por los atentados de París asciende ya a 132 fallecidos y más de 350 heridos. En las últimas horas, la policía gala ha detenido a 23 personas y ha puesto en arresto domiciliario a 104. En los 160 registros que se han llevado a cabo, los agentes se han incautado de arsenales de guerra con Kalashnikov, granadas y lanzamisiles. Las redadas se extienden por toda Europa. En Holanda han sido detenidas otras 2 personas y se ha intensificado la vigilancia en todos los países colindantes con Francia. En España, el ministro del Interior se ha referido a la posibilidad de que el terrorista huido pudiera haber cruzado la frontera a nuestro país. Jorge Fernández Díaz pide tranquilidad. Insiste en que no hay información acreditada de que Abdesalam Salah esté en nuestro país. Por tanto, niego rotundamente que haya ninguna información solvente, acreditada, de que esta persona intente venir a España. Niego que esta persona haya intentado entrar a España y niego rotundamente que esta persona esté en este momento siendo buscada en España, lo cual no quiere decir que en función de cómo avancen las investigaciones que están dirigiendo las autoridades francesas se puede dar una situación de esas características, pero en el momento en el que estamos hablando ahora no se da ninguna de esas situaciones. Bueno, esta era la aclaración o la explicación que daba el ministro del Interior de nuestro país, Jorge Fernández Díaz, que ayer, seguro que todos ustedes lo recuerdan, en unas declaraciones, bueno, pues muy significativas y relevantes, sobre todo porque crean un antecedente, decía que el gobierno francés, y entendemos que por tanto el gobierno español, está obligado a informar a los ciudadanos de su país de los riesgos que se corren, los riesgos reales que se corren en esos momentos en función de las investigaciones y la investigación interna que tienen cada uno de los países. Respondía de esta manera Jorge Fernández Díaz después de las declaraciones de su homólogo francés, diciendo que Francia está en este momento en una amenaza, con una amenaza real, evidente, y que puede padecer y sufrir más atentados en los próximos días. Desde luego, la respuesta del gobierno francés marcará la agenda del día. Hoy es el día de los contactos, de los encuentros bilaterales que van a mantener los diferentes mandatarios internacionales en una sesión histórica conjunta de la Asamblea y el Senado celebrada ayer en Francia. Hollande declaró que su país está en guerra, Francia está en guerra, y propuso una serie de medidas antiterroristas que pasan por una reforma de la Constitución. François Hollande quiere reformar la Constitución para prorrogar el estado de emergencia 3 meses y no tener que ceder el ejército el control. El gobierno galo tendría de este modo más competencias tras declarar la guerra contra el terrorismo. Francia quiere retirar la nacionalidad francesa a los terroristas que tengan otro pasaporte, impedir su entrada en Francia, controlarles con dispositivos electrónicos, más policías y con más competencias, anular los recortes previstos en gasto militar y aumentar los bombardeos en Siria. El presidente francés señalaba al enemigo.
Nuestro enemigo en Siria es el Daesh. No se trata de contener, sino de destruir esta organización. Siria se ha convertido en la fábrica de terroristas más grande del mundo, ha conocido, y la humanidad internacional está dividida al respecto. Bueno, de alguna manera es una corrección de toda la política que se ha venido desarrollando, podríamos decir, en los diferentes países europeos y en concreto en algunos, especialmente como Francia, después de los atentados de las Torres Gemelas del 11S en los Estados Unidos, en Nueva York. Ayer le escuchaban en este programa a Florentino Portero, hablando de la lectura que se puede sacar de los atentados en Francia, de lo que está sucediendo en las últimas horas. Les recomendamos, desde luego, que echen un vistazo a Libertad Digital, la entrevista que hoy le realizan nuestros compañeros en la Analista Internacional, en donde, entre otras cosas, Florentino Portero dice que hay que recuperar los días del presidente Bush y aceptar que él tenía razón. Y es que según las actuaciones que se están procediendo en los últimos minutos y las actuaciones que se están, por ejemplo, realizando en Francia, como pueden ver ustedes, es una corrección de la política que se ha venido desarrollando en los últimos años. Aumento del presupuesto militar, aumento para la seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso franceses, aumento del número de agentes franceses. Estos son los puntos, esos 9 puntos que ayer explicaba Hollande en esa sesión histórica. Desde luego, la música que sonaba en Turquía en la cumbre del G20 era totalmente diferente. Hollande quiere una gran alianza contra el terrorismo, para eso se va a reunir con Obama y con Putin, pero Putin ya se ha manifestado en contra de los ataques en Raqqa, en contra de los ataques en Siria, y Obama dice que aunque está de acuerdo con esa unión, él no va a enviar más tropas a Siria, que Estados Unidos ya ha sufrido mucho y muchos de sus militares han fallecido. El secretario de Estado John Kerry ya se encuentra en Francia para reunirse con el presidente galo. Vamos a escuchar lo que en las últimas horas ha dicho Putin y en lo que a su llegada a Francia ha dicho John Kerry. Lamentablemente nadie está a salvo de atentados terroristas. Por ejemplo, Francia estaba entre los países que mantenían una postura muy firme contra el presidente sirio Bashar al-Assad. ¿Salvó esto a París de los ataques terroristas? No. No debemos confundir lo que este ataque representa. Esto no es un choque de civilizaciones. Estos terroristas han atacado a todas las civilizaciones, sin distinción. No hay nada civilizado en ellos. Pues ahí están las declaraciones que hacían los líderes internacionales en las últimas horas. Mariano Rajoy tampoco está de acuerdo con la intervención francesa. Han escuchado en la entrada al presidente del gobierno español, diciendo que hay que pensar lo que uno dice, y es lógico, teniendo en cuenta que la próxima cita electoral está a la vuelta de la esquina. Mariano Rajoy cree que primero hay que solucionar los problemas internos de Siria antes de aprobar en el Congreso una acción militar. Con la vista puesta en las elecciones del 20 de diciembre, los candidatos miden mucho sus declaraciones y todos ellos, tras escuchar al presidente del Gobierno, se escudan en la legalidad internacional. Escuchamos a Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera y a Pablo Iglesias. Francia, pues evidentemente ahora está en Siria, hay otros muchos países que no lo están. Nosotros estamos en Mali, o estamos, como le decía, en Irak, o estamos en Djibouti, y hay otros países que no están. Lo importante aquí es pensarse muy bien las cosas, no decir cosas por decir, y tener muy en cuenta la opinión de los aliados y ir coordinándose con ellos. Creo que lo que tenemos que hacer es impulsar dentro de la Unión Europea, como he dicho antes, una política exterior y de defensa y seguridad común, y a partir de ahí actuar con contundencia y con inteligencia ante un desafío como el que representa el Daesh para el conjunto de la sociedad europea. El minuto de silencio es necesario, pero es también necesaria una actuación conjunta, insisto, dentro del marco de la ONU, dentro de las resoluciones de la legalidad internacional, dentro de los acuerdos dentro de la OTAN. Yo entiendo que en momentos como estos el estómago a veces se pone por encima de la cabeza y se legisla en caliente. Eran las declaraciones de Pablo Iglesias, al que el estómago desde luego se le pone encima de la cabeza en muchísimas ocasiones, y esta ha sido una de ellas después de rechazar formar parte de ese pacto antiterrorista. La reacción de nuestros políticos, empezando por la del presidente del Gobierno, pero por la del resto de líderes de la oposición, la vamos a llevar a nuestra tertulia, al debate en nuestra tertulia,
porque, claro, a uno le sorprende la unanimidad en esta ocasión del criterio ante la cita electoral que está a la vuelta de la esquina el próximo 20 de diciembre, y uno se pregunta qué es lo que sucedería si, por ejemplo, como ha hecho Pablo Iglesias, pero en el otro extremo, alguien saltase y se pusiese en la línea, pues por ejemplo, de una intervención militar como se está apoyando ahora mismo en Francia o como está apoyando el presidente Hollande. Lo llevaremos a nuestra mesa de debate a partir de las 8:30, pero a esta hora estamos también pendientes de la selección española, que en unos instantes, si no nos equivocamos, inicia viaje de regreso a España después de que el amistoso que iba a disputar hoy en Bélgica haya sido suspendido por la alarma antiterrorista. Vicente Azpitarte, buenos días. Buenos días, Rosana. Cuéntanos la última hora, ¿qué es lo que ha sucedido? La selección está a punto de volver. Anoche, a eso de las 12:30, conocíamos por parte de la Federación Belga de Fútbol que el partido se suspendía. El Ministerio de Interior belga había aumentado la situación de alarma de 2 a 3, máxima alarma en Bélgica. Recordemos que las informaciones están llevando a Molenbeek, el barrio belga donde los islamistas podían haber planificado todos los atentados, y por lo tanto el Ministerio belga ha decidido, con buen criterio, suspender un partido que no servía para nada. Recordemos, no era un partido oficial, era un partido amistoso, solamente servía para que tanto la Federación Belga como la Española hicieran caja, y finalmente ayer, además, unido todo esto a los avisos de bomba que se sucedieron ayer, incluso a 2,5 kilómetros del hotel de concentración de España, finalmente se suspende el encuentro. Bueno, pues entonces esperando el regreso ya de la selección española. Sí, están a punto de arrancar ese regreso. Si te parece, en una media hora damos más datos en el tiempo de deporte. De acuerdo, muchas gracias, Vicente. Te escuchamos en 30 minutos. Y para finalizar el capítulo estrambótico de la jornada, desde luego el espectáculo que están dando los representantes de Podemos en cada una de las delegaciones, de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas. Escuchen lo que sucedió ayer en Córdoba y escuchen también a la alcaldesa de Madrid cuando reflexionaba sobre la solución que tiene el terrorismo yihadista en estos momentos, en la actualidad. Esto es lo que sucedía en Córdoba y esto es lo que decía la alcaldesa de Madrid. En Córdoba, Ganemos convirtió un homenaje a las víctimas de los atentados en un acto contra los bombardeos en Siria. El ayuntamiento, gobernado por el PSOE, había convocado un minuto de silencio por las víctimas cuando Ganemos propuso otro contra los bombardeos. Solo se han negado a participar Partido Popular y Ciudadanos. PSOE e Izquierda Unida sí se sumaron a la propuesta. En Madrid, Manuela Carmena decía que el terrorismo yihadista se soluciona hablando y que la paz tiene que estar liderada por las mujeres. Decir esa palabra de que ese acto brutal contra la humanidad hay que integrarlo en una política de paz. Y las mujeres sabemos más de paz que los hombres. Bueno, pues esta es la última contribución de la alcaldesa de Madrid. Es una cuestión de géneros. Nada, que hable con Hollande y con el resto de mandatarios internacionales, donde, por cierto, hay escasas mujeres. Bueno, pues esto, desde luego, no depende del sexo de los dirigentes políticos, depende de otras cosas y de otras actuaciones. Les recuerdo la última hora que nos llegaba desde Francia. En Francia ha bombardeado nuevamente posiciones del Estado Islámico en Raqqa. Es el segundo bombardeo en 24 horas y en este caso el ataque aéreo contra el Estado Islámico en esta localidad al este de Siria se ha llevado a cabo en un centro de comando y en un centro de entrenamiento de formación de los terroristas. Ambos han sido destruidos en sendos ataques. Han intervenido de nuevo 10 aviones que en esta ocasión despegaron también de Jordania y de los Emiratos Árabes. Esta es la última hora que nos llega desde Francia, que nos llega desde Siria, confirmando esa intervención militar que va a continuar en los próximos días y que ayer daba por hecho el presidente francés François Hollande. Son las 7:18 de la mañana, las 6:18 en las Islas Canarias. Bueno, un consejo de línea directa, en este caso para nuestros coches, ¿verdad, Vanessa? Para todos aquellos oyentes, Rosana, que tengan un coche nuevo y que se dediquen a mimarlo, a cuidarlo y que no dejen nada al azar. Ahora Línea Directa les ofrece un todo riesgo a precio de terceros porque entiende que para tu coche nuevo solo vale lo mejor, pero eso sí, al mejor precio. Llama ahora al 902-123-536, 902-123-536. Línea Directa, una compañía Bankinter. Bueno, y hasta ahora, como todos los días, Rubén Fernández, buenos días. Buenos Queremos días. saber cómo se circula por las calles de Madrid, también por el resto de carreteras en España. Sí, en Madrid hasta ahora hay problemas en Conde de Casal, la Avenida del Mediterráneo, en el Paseo de la Infanta Isabel, la Avenida de la Paz y el Paseo de Santa María de la Cabeza. Sepamos ahora cómo se circula por el resto de España. DGT Alicia Gutiérrez, buenos días. Buenos días, hasta ahora hay tráfico lento con paradas intermitentes y nivel amarillo. Y son ya las 7:30 de la mañana, las 6:30 en las Islas Canarias. Les actualizamos la
información que por supuesto pasa por Francia y por esa última hora que nos llegaba desde Siria, ese segundo bombardeo de los aviones franceses en posiciones del Estado Islámico en Raqqa. Es la segunda ocasión en 24 horas que se bombardea esta zona, este bastión del Estado Islámico al este de Siria, según las informaciones ya confirmadas por el Ministerio de Defensa francés. Las actuaciones y los bombardeos han sido dirigidos en esta ocasión y de forma simultánea contra un centro de comando y un centro de entrenamiento de formación de terroristas yihadistas que han sido destruidos. Esta es la última información que nos llega desde Francia, que nos llega desde Siria, confirmando los planes, la actuación, esos 9 puntos en la lucha contra el terrorismo que ayer presentaba en esa jornada y en esa sesión histórica François Hollande ante los diputados y senadores franceses. Hay más cuestiones y la actualidad en nuestro país pasa por los fichajes y los no fichajes, los fichajes frustrados de Podemos. La verdad es que hace unas semanas les contábamos el impulso que había recibido la formación de Pablo Iglesias al quitarle de alguna manera al que fue GEMAT con el Partido Socialista, con Zapatero, a Julio Rodríguez. Ayer conocíamos otro nuevo fichaje, Juan Pedro Illánez Suárez, que es un juez sevillano que se encuentra en estos momentos en Baleares y que iba a ser quien iba a presidir la sala que va a juzgar a la infanta Cristina. Curiosamente, y ayer muchos se preguntaban qué es lo que piensa Julio Rodríguez de las declaraciones de Pablo Iglesias respecto a su no adhesión al pacto antiterrorista, al pacto contra el terrorismo yihadista. Pues hoy uno se pregunta cómo el juez Juan Pedro Illánez, que fue el que sentenció y el que condenó al imán de Fuengirola, recordarán todos ustedes, el que publicó ese libro en donde se explicaba con todo lujo de detalles cómo había que maltratar a la mujer. Pues uno se pregunta hoy cómo este señor que va a encabezar la candidatura de Podemos en Baleares, qué es lo que piensa de las últimas actuaciones de su partido, de su próximo partido de Podemos frente al terrorismo yihadista. Pues este es el último fichaje. También, pues uno se pregunta muchas cosas cuando observa las nuevas incorporaciones de Podemos y las últimas actuaciones de Podemos después del atentado terrorista en Francia. Con las últimas incorporaciones a Podemos, las últimas no incorporaciones y la actualidad que nos llega desde luego desde Cataluña, vamos a iniciar el repaso por otras noticias que nos deja el día con la ayuda de Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Podemos ficha al magistrado que iba a juzgar a partir de enero a la infanta Cristina por el caso Nos. Juan Pedro Illánez Suárez será el candidato de la formación morada al Congreso por Baleares. El juez Castro, instructor de la misma causa, declinó la oferta para seguir en la carrera judicial. A poco más de un mes de las elecciones, Podemos suma 2 nuevas bajas, la de los líderes sindicatos jornaleros Diego Cañamero y Sánchez Gorrillo, que se añaden a las del catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo y al exvocal del Consejo General del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez. Y en Andalucía se abre una guerra por los sistemas de elección de candidatos que favorecen a las listas oficiales de Podemos. Teresa Rodríguez apoya públicamente a un candidato relegado en Córdoba, al tiempo que elige como cabeza de lista en Jaén a un condenado por agresión. Pues así están las cosas, esto habrá que seguirlo. Las bajas, según se explica hoy en diferentes informaciones de estos candidatos para liderar algunas listas en Podemos, se debe sobre todo al problema que ha habido y al enfrentamiento que ha habido con las bases, que no están de acuerdo con los últimos nombramientos del partido. En cualquier caso, quédense con este nombre. Juan Pedro Illánez Suárez era el juez que iba a presidir la sala que va a juzgar a la infanta Cristina y que ahora va a formar parte de Podemos, el mismo que metió en la cárcel al imán de Fuengirola durante 15 meses por la publicación de ese libro donde se explicaba cómo había que maltratar a la mujer sin dejar huella, sin dejar marca. La verdad es que se llevó muchos titulares. Otra cuestión que está en el aire es que ahora habrá que constituir una nueva sala y habrá que ver si esto retrasa el inicio del juicio. Esperemos que no, pero el caso es que ahora hay que constituir una nueva sala para juzgar a la infanta Cristina y a Iñaki Urdangarín. De Cataluña, cambio de estrategia por parte de Convergencia después de su enfrentamiento con la CUP y de no poder investir a más
presidente. Ayer la verdad es que el que hasta la fecha había sido el delfín de Artur Mas sorprendió a todos con unas declaraciones muy beligerantes en contra de la CUP y apuntar la posibilidad por primera vez de que se repitan las elecciones. Francesc Homs, hasta ayer mano derecha de Artur Mas, ha elevado el tono contra las CUP por impedir la investidura del líder convergente y llega a acusar a sus representantes de posicionarse del lado del Partido Popular y Ciudadanos. El exconsejero de Presidencia de la Generalidad prevé un adelanto electoral. Arrancada de caballo y parada de burro. Es una arrancada de caballo y parada de burro porque no se puede aprobar una declaración el lunes y luego no estar a favor de la investidura. Hay un gran nivel de desconcierto y lo que no puede hacer la CUP es venir aquí con 10 diputados y cargárselo todo. Tampoco el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, descarta la posibilidad de repetir de nuevo elecciones en Cataluña si no se alcanza un acuerdo de gobierno. Desde Ciudadanos, Albert Rivera ve también difícil un pacto. El gobierno entre Convergencia y Unió, que es un partido de derecha, y la CUP es algo que no tiene ningún sentido. Pero ya la repetición de elecciones, las cuartas en 5 años, pues ya no sé si tiene menos sentido todavía. Lo veo difícil un acuerdo porque no se ha producido ya y porque ya ha habido 2 votaciones con 2 noes de las CUP. A mí se me ocurre que la mejor manera, lo que daría, en definitiva, un cierre absoluto y sobre todo sería el final de este camino separatista, sería que Ciudadanos ganara las elecciones generales. Mientras el PSC lanza una oferta a Artur Mas para ser investido presidente si a cambio abandona el proceso independentista. El primer secretario de los socialistas, Miquel Iceta, cree que la solución a la situación actual pasa por un gobierno catalanista, pero no independentista. Nosotros queremos decirles que hay una alternativa para evitar el ridículo que se está haciendo. El primer punto de esta alternativa es revocar la resolución de ruptura que se aprobó en el Parlamento de Cataluña, que constituye un gravísimo error. El expresidente de la Generalidad, Jordi Pujol, sacó de su cuenta oculta en Andorra más de 1 millón de euros el 28 de octubre de 2010. Pujol era la única persona con firma autorizada y manuscrita para hacer movimientos en esta cuenta. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ya tiene los datos y no cree que se trate de una herencia del padre Florenci Pujol. El juez de la Audiencia Nacional de la Mata también ha prohibido a Jordi Pujol Jr. disponer de sus 6 vehículos de lujo porque no ha dicho la verdad en el proceso y podría cambiar de titular. El presidente de Copisa afirmó ayer que Pujol Jr. cobraba de comisión menos de lo habitual, entre un 1 y un 3%. Según El País, el ex vicepresidente del Barça pagó 580.000 euros en 8 años. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha vetado la celebración oficial del Día de la Constitución. La propuesta para homenajear a la Carta Magna a nivel municipal, presentada por el Partido Popular, fue apoyada por socialistas y ciudadanos, mientras que CiU, Esquerra y la CUP la habían rechazado. En Almería, Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada 17 personas de una patera, entre ellas un niño de 10 años. Navegaban cerca de la costa de Carboneras y todos ellos eran de origen argelino. Lotería de Navidad lanza su spot del sorteo extraordinario. El anuncio está realizado por primera vez con dibujos animados y narra la historia de Faustino, un vigilante nocturno de una fábrica de maniquíes que busca hacer más amena la vida de sus compañeros, pero al que se le olvida comprar el boleto del sorteo. El Gordo repartirá este año 640 millones de euros en premios. Bueno, pues ahí están ya las aproximaciones a la Navidad, que desde luego están a la vuelta de la esquina y son inexorables. Estaremos muy pendientes de todo lo que suceda en los próximos días, porque debido a la Navidad, bueno, pues comienzan muchas campañas, arrancan muchas novedades que les tenemos que contar a todos ustedes y aquí se las iremos contando puntualmente. A las 7:38 minutos, 6:38 en Canarias, Rubén, vamos a aconsejarles a los oyentes que tienen problemillas con la memoria un producto fundamental para ellos, ¿verdad? Para que no nos pase como Faustino y no se nos olvide comprar el boleto de lotería de Navidad. Para eso hay que andar muy bien de memoria, así que si habéis olvidado algo, las llaves, el teléfono, la agenda, eso es que hay que tomar Nutramen porque contiene fosfolípidos, vitaminas y minerales y contribuye a mantener un buen rendimiento intelectual. Por tanto, Nutramen refuerza nuestra memoria y es un magnífico aliado para todo el que necesite estimularlo y no olvidarnos de nada. Solo hay que tomar una al día y con eso ya es suficiente. Así que ya sabéis, es muy fácil, Nutramen. Muchas gracias, Rubén. 7:39, vamos a la Caixa y al resumen de la prensa económica, como todos los días. Es La Mañana de Federico. Es radio. ¿Sabes esa cara que se te pone cuando te dicen que has hecho muy bien tu trabajo? Hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank. Gracias a nuestros clientes, empleados y accionistas por convertirnos en el mejor banco de España 2015, según Euromoney. Gracias por formar parte de CaixaBank. Tú eres la estrella.
Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, la prensa económica nos acerca a otros aspectos del terrorismo yihadista que ayer nos avanzabas, como eso, por ejemplo, su financiación, como es, por ejemplo, el blanqueo de dinero y, bueno, todos esos titulares hoy los encontramos en la prensa, además con datos interesantes, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en Libre Mercado encontramos la pieza de Diego Sánchez de la Cruz. ISIS se embolsa 500 millones de euros al año con la venta de petróleo, y es que en este análisis nos muestra los puntos geográficos donde tiene situados sus principales campos de petróleo el Estado terrorista, del Estado Islámico, y cómo hace esa operativa, cómo mantiene esa operativa encendida, abierta, para poder estar financiándose mediante la venta de petróleo, porque es lógico pensar que no todo el mundo va a ir a este grupo a comprarle los barriles de petróleo que están produciendo gracias a los pozos que controla, pero tienen o mantienen un mercado cautivo en los alrededores de Siria y sobre todo en Irak, donde poco menos que a los clientes obliga únicamente a comprarles a ellos, lo que les está proporcionando, según las estimaciones que tienen medios internacionales y que recoge Diego Sánchez de la Cruz, unos 500 millones de euros al año. No olvidemos que luego también se dedican a lo que se dedican, a matar a personas. Exacto, sí, es así, o sea, claro. El dinero, la financiación la emplean para ejercer el terror en territorio propio y ajeno, como los atentados que vimos este fin de semana y que tenemos que lamentar. Y esta información, digamos que toda la información sobre los atentados de París que hoy encontramos en la prensa económica va en este sentido. En Expansión nos cuentan cerco a las finanzas del Estado Islámico. Se limita el diario Expansión a contarnos algunas de las conclusiones a las que va a llegar o que está llegando el G20, este grupo de los países más poderosos del mundo, en el que han acordado poner un poco de coto a las finanzas del Estado Islámico mediante acuerdos de compartir información fiscal entre los países para tratar de localizar los flujos de financiación que llegan a esta organización, poner controles antiblanqueo y tratar de evitar en la medida de lo posible pues que esos flujos de dinero terminen llegando a las manos de los terroristas. En El Economista, el atentado golpea al sector europeo del turismo y del ocio. Ayer lo contábamos aquí en los primeros minutos de apertura del mercado bursátil, y en 5 días nos cuentan que París rompe con el rigor fiscal, incumplirá el pacto de estabilidad para luchar contra el terrorismo. Dice 5 días, el diario de Prisa añade que Hollande prolonga 3 meses el estado de emergencia y que el gobierno galo va a contratar a 5.000 nuevos policías. Y aumenta el gasto en militar, en defensa, que bueno, de alguna manera, decía yo, corrigiendo las políticas que se han venido desarrollando desde los atentados del 11 de septiembre y en los últimos años, ¿no? Que ha sido los recortes en defensa, los recortes en seguridad. Bueno, pues ahora de repente, oye, 5.000 nuevos policías. Son muchos policías. Y un incremento en el presupuesto en defensa para reconocer una realidad que es la que está repitiendo un día y otro Hollande, que es estamos en guerra y bueno, pues como tal se está comportando. Bueno, en lo que no se refiere al ámbito económico, destaco en el diario Expansión a Bengoa, 2 puntos, oxígeno público. Destaca este diario que, bueno, recordemos que va a tener una inyección importante de dinero gracias a la entrada de un accionista que va a ser el mayoritario ahora mismo en Abengoa, pero además nos cuenta Expansión que la entidad estatal ICO, el Instituto de Crédito Oficial, va a abrir el grifo de financiación al grupo con un crédito que, aunque es poco, son 30 millones, lo que dice que va a dar, se lo va a dar a muy largo plazo y con unos vencimientos más allá de 2020, es decir, que buenas noticias en este caso para Abengoa, que se va a beneficiar de esta laxitud de créditos en el Instituto de Crédito Oficial. Muy bien, Luis, pues luego te escuchamos a partir de las 9 con la apertura de la bolsa. En cualquier caso, les recomendamos ese artículo en Libre Mercado con el dinero que se está embolsando el Estado Islámico a partir de la venta de petróleo, y la verdad es que toda la información que viene en la prensa económica muy interesante en otra vertiente, cómo se financian estos grupos terroristas, ¿verdad? Bueno, a partir de las 9 te escuchamos, Luis. Muchas gracias, Rosana. Gracias. Hasta aquí el resumen de la prensa económica. Con la Caixa nos vamos a los deportes. ¿Sabes esa cara que se te pone cuando te dicen que has hecho muy bien tu trabajo? Hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank. Gracias a nuestros clientes, empleados y accionistas por convertirnos en el mejor banco de España 2015, según Euromoney. Gracias por formar parte de CaixaBank. Tú eres la estrella. Estás escuchando Es Radio.
Pago de Tarsis, el cava valenciano con denominación de origen reconocido y premiado en todo el mundo. Estas Navidades disfrute de Pago de Tarsis, sabor y tradición conjugados en un cava con personalidad. Pregunte en su punto de venta habitual o visite nuestra tienda online pagodetarsistienda.com. Pago de Tarsis, el cava español con identidad. No recuerdas dónde dejaste las llaves, no recuerdas dónde aparcaste el coche en el supermercado, pero del gol de Señora Malta te acuerdas como si fuese ayer. Pues no fue ayer, el 12-1 a Malta fue hace 32 años. Porque el tiempo pasa volando, necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es. Es la mañana. Es radio. Vicente Azpitarte, buenos días de nuevo. Buenos días, Rosana. Te escuchábamos hace unos minutos contarnos la última hora de esa suspensión del amistoso que iba a jugar la selección española. ¿Qué nos puedes contar a esta hora, Vicente? Bueno, lo conocíamos anoche al filo de las 12:30. El Consejo de Seguridad belga recomendó a las federaciones que no se disputara el encuentro ayer. Máxima alerta en Bélgica por la situación antiterrorista y en este momento la selección, según las últimas informaciones que tenemos, hay mucho silencio en torno a la selección, probablemente para mantener las medidas de seguridad correctas, pero lo último que sabemos es que los jugadores de la selección española habrían sido citados en la recepción del hotel donde se encontraban, el hotel Steigenberger, en torno a las 7 de la mañana, es decir, hace 45 minutos, estarían yendo hacia el aeropuerto en este momento para las 9 poder volar. Durante toda la noche han tenido un avión a disposición de la propia selección para poder volar a España, pero la federación habría decidido esperar hasta las 9 de la mañana para que los jugadores descansaran y volar a una hora más normal. El caso es que ayer ya hubo avisos de bomba muy cercanos a este hotel donde se encontraba la selección. A unos 2.500 metros hubo un aviso de bomba. Los jugadores no estaban tranquilos a pesar de algunas de las declaraciones que habían hecho. Alguno incluso llegó a decir ayer a gente muy cercana que se sentía algo de miedo en el entorno de la selección y finalmente, recordemos, no es un partido oficial el que se iba a disputar esta noche en el Rey Balduino, era un partido amistoso, solamente servía para que la Federación Belga y la Federación Española hicieran caja, así que finalmente no se va a disputar ese encuentro. Bueno, el que sí que se va a disputar es el que tiene lugar en Wembley, el que va a tener lugar en Wembley, ¿no? 20:45 en Londres, en Wembley, el partido, casi que el gran homenaje a las víctimas, Inglaterra, Francia, atronando la marsellesa antes de arrancar el encuentro. La Federación Inglesa ha confirmado que por el videomarcador se verá la letra de la marsellesa para que los 80.000 espectadores que acudan al encuentro la puedan cantar en homenaje a las víctimas del atentado del pasado viernes, así que va a ser un encuentro francamente emotivo para todos los franceses. Y de máxima seguridad en Londres, donde también han recibido el azote del terrorismo y donde saben también de lo que se está hablando en Francia, de lo que están pasando los franceses, y bueno, será un partido desde luego con muchísima seguridad, como entiendo que debería ser el de este fin de semana en nuestro país, ¿no? Recordemos que en el punto de mira dos citas, una a largo plazo y otra a corto plazo. A corto plazo ese encuentro del que hablas, 6:15 de la tarde, próximo sábado, Estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid recibe al Fútbol Club Barcelona. Por supuesto, partido que vamos a tener que seguir durante toda la semana y ver qué van diciendo desde el Consejo Superior de Deportes, qué dicen desde los ámbitos de seguridad del Gobierno, porque sin duda va a ser un partido de máxima alerta. Por ahora no se ha dicho absolutamente nada sobre que no se pudiera disputar el encuentro. De hecho, ayer en algunas declaraciones el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, en algunos medios confirmaba que el partido por ahora se va a disputar y que no se va a hacer nada especial de lo que ya se tuviera preparado. Se aumentarán, entiendo, las medidas de seguridad, sí, ¿no? Eso es a corto plazo. A largo plazo hay que recordar, porque ayer lo recordaba también el seleccionador nacional español Vicente del Bosque, la Eurocopa, la próxima Eurocopa que se disputa el próximo verano será en Francia. Así que vamos a ver cómo se desarrolla todo esto para que Desde luego, estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Vicente. Si tienes alguna novedad, por supuesto, los micrófonos están abiertos y tienes a tu disposición el programa para contar la última hora pendientes del retorno de España. Desde luego, gracias. Silvia, cuéntanos, ¿qué programación hay hoy en Movistar Televisión? ¿Qué nos recomiendas? Recojo el guante de Vicente y comenzamos hablando de tenis porque continúa disputándose en Londres el torneo ATP World Tour Finals en el Canal Plus Deportes 2. Ayer Murray se impuso a Ferrer y Nadal a Wawrinka. Siempre me pasa lo mismo con este nombre, Rosana, no sé qué me pasa. Bueno, y además, quienes prefieran otra cosa que no sean deportes, vamos a poder ver un nuevo episodio de la primera temporada de Versalles, la serie más ambiciosa, precisamente, de la historia de la televisión francesa. Es a partir de las 9:30 en el Canal Plus Series Extra. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Silvia. Son las 8 menos 10 de la mañana. Se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad
comunidad, y nosotros regresamos a las 8 en punto con la última hora que nos llega desde París, que nos llega desde Siria, por supuesto desde Bélgica, donde se intensifica la búsqueda de esos 2 terroristas más buscados en estos momentos en Europa. Luego, a partir de las 8:30, lo comentaremos con nuestros tertulianos. Hoy están convocados aquí a esta mesa José Alejandro Vara, Fernando Lázaro y Víctor de la Serna. Serán unos instantes aquí en Es la Mañana de Federico, en Es Radio. Es Radio.